Hola, ¿qué tal? En este video vamos a ver lo que son los filtros en Excel. Los filtros nos permiten seleccionar un subconjunto de datos. Es decir, es como si pudiéramos ocultar las filas que no queremos ver, que no necesitamos ver. Tengan en cuenta que el filtro se maneja por filas. Cuando nosotros hablamos de filtros, hablamos de que vamos a filtrar filas, es decir, vamos a ocultar filas de un conjunto de datos o de una tabla de datos. Para poder utilizar el filtro, es recomendable que seleccionemos toda la tabla, incluyendo los títulos. Si bien, cuando nosotros hacemos un clic en la tabla, podemos acceder a la opción de filtro, se recomienda siempre seleccionar toda la tabla. ¿Por qué? Porque si hay un espacio en blanco en algún sector de la pantalla, el filtro se va a aplicar hasta ese espacio. Entonces siempre nos conviene tener toda la tabla seleccionada. Una vez que tenemos marcada la tabla, la opción de filtro la buscamos en Datos, en la pestaña Datos, al lado del botón de Ordenar. Tiene la forma de un embudo y dice Filtro. Hacemos un clic y automáticamente ya Excel nos muestra que la tabla ahora, en el lugar de los títulos, tiene una pequeña flecha. Esa pequeña flecha me va a servir para poder elegir qué quiero filtrar en mi tabla. Vamos a hacer un ejemplo con la columna de vendedores. Vamos a hacer un clic en la flecha y lo primero que vamos a ver es que podemos realizar un ordenamiento. Esto no forma parte del filtrado porque no oculta las filas, sino que las ordena. Esto es lo que vimos en el video pasado de ordenar. Es exactamente lo mismo, nada más que lo tenemos disponible acá en la opción de filtro. Si ponemos que ordene de menor a mayor alfabéticamente, se va a ordenar el apellido que comienza con A o el que está primero en el abecedario arriba. Si ponemos al revés, sucede la inversa. Y podemos ver que en el lugar donde estaba la flecha, ahora hay acompañado al lado de la flechita de filtro una flechita un poquito más larga. Esto indica que esta columna está ordenada. Si nosotros ordenamos de nuevo, vemos que la dirección de la flecha cambia, ahora apunta para arriba. Bueno, esto nos va a servir para saber qué acción tenemos realizada en cada una de las columnas. Nosotros sabemos que, por ejemplo, acá en estas flechas no hay nada aplicado, porque la flechita está normal, y acá tenemos realizado un ordenamiento. Bien. Acá tenemos para ordenar por color, en el caso de que tengamos colores, que también lo vimos en el video pasado. Y ahora acá abajo tenemos el filtro de texto. Esto ya forma parte de lo que es el filtrado, de lo que nos va a servir para mostrar o para ocultar las celdas que nosotros necesitemos. Supongamos que de nuestro listado de vendedores necesitemos mostrar los vendedores que comienzan por A. De todos estos vendedores solamente quiero mostrar los que comienzan con A. Entonces, en filtro de texto indicamos la opción comienza por y al lado escribimos la letra que corresponde. Fíjense en el detalle que podemos también aplicar un segundo nivel de filtro añadiendo el condicionador y o el condicionador o, por ejemplo, que comience con A y tal cosa con otra letra, que comience con A o tal cosa y otra letra. En este caso le voy a poner solamente que comience con A, aceptamos y automáticamente las filas que no cumplen con esa condición desaparecen. ¿Sí? En realidad están ocultas. ¿Cómo sabemos que están ocultas? Porque acá a la izquierda ustedes observen siempre los números de filas que tenemos. Llegamos hasta la fila 4, la fila 4 está en color azul, lo que indica que hay filas ocultas abajo, y después salta la fila 23. Las otras filas están ocultas entre medio de estas dos, entre la 4 y la 23. Eso me indica, o eso es una manera de ver que tengo datos filtrados. Otra manera de saber que tengo datos filtrados es porque la flecha que me indicaba el filtro ahora tiene un pequeño embudo. Entonces yo sé que esta tabla no está completa porque se está filtrando por esta columna. ¿Cómo hago si yo quiero volver la tabla ahora a la normalidad? Para que el filtro se vuelva a como estaba antes. O mejor dicho, ¿cómo desactivo el filtro? Bueno, ubico cuál es la columna que está filtrada, que es la primera.
tocamos el pequeño embudo y acá tenemos borrar el filtro de vendedores. Con esta opción volvemos la tabla a la normalidad, digamos, a mostrar todas las filas. Y acá podemos ver que vuelven a aparecer todos los números. En el caso de filtrar columnas que contengan datos numéricos, como es el caso de la columna de ventas totales, podemos ir a la flecha y en filtros de número podemos elegir que nos filtre por alguna de estas condiciones. Que por ejemplo nos filtren los números que son mayores a 1000. Y en este caso nos muestra todas las celdas cuyos números son mayores a 1000. Para desactivar, borramos el filtro. O podemos indicarle que nos muestre una cierta cantidad de números superiores, como vimos en lo que era formato condicional. El formato condicional a esto lo pintaba. En este caso el filtro lo que va a hacer es mostrarlo. Entonces acá obtengo los dos números más grandes de todo el listado de ventas totales. Vuelvo y borro el filtro. Y así podemos ir viendo todas las condiciones que tenemos con respecto a la parte de lo que sería el filtro de número. Si necesitara realizar otro tipo de filtrado, si yo tengo bien en claro qué es lo que quiero filtrar, podría venir acá abajo y elegir con estas casillas qué es lo que quiero mostrar y qué es lo que quiero ocultar. Lo que está tildado es lo que se está mostrando en la planilla. Cuando le quitamos el tilde a una de las opciones, la fila que contiene esa opción se oculta. Entonces acá vamos a ocultar todos los pagos en tarjeta. Le saco el tilde, acepto y todo lo que es tarjeta queda oculto. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque el recuento que me hace de fila acá a la izquierda podemos ver que cambia del 18 pasa al 21. Para volver a mostrar simplemente tildamos la opción y ahí vuelven todos los filtros a establecerse. Es posible también con filtro utilizar filtros combinados. Por ejemplo, podemos indicarle que me muestre todos los pagos que se hicieron al contado en el mes de enero. Entonces ahí tenemos establecido dos filtros y podemos establecer un tercer filtro más. Podemos ir, por ejemplo, a la sucursal y elegir que me muestre la sucursal central. Entonces ahí estamos viendo que me está mostrando los pagos al contado en el mes de enero en la sucursal central. Tenemos establecidos tres tipos de filtros. Para poder mostrar toda la tabla completa es necesario que vayamos a cada uno de los filtros y quitemos o eliminemos el filtro que estaba establecido. Además de utilizarse para poder ocultar las filas que necesitemos o poder seleccionar la información que queremos mostrar, el filtro también suele usarse para poder corregir una columna en particular que tiene el mismo dato escrito pero escrito de diferentes maneras. Como por ejemplo, acá podemos ver en el tipo de compra que lista de casamientos está repetida varias veces pero mal escrita. Lo mismo que electrodoméstico, que acá figura con el nombre de electros y acá electrodomésticos. Estos datos que se refieren al mismo ítem y están mal escritos, me pueden llegar a dar un error cuando más adelante yo quisiera hacer otra cosa con la planilla, como por ejemplo hacer un contar puntos y para contar los diferentes tipos de compras. Yo en ese caso no voy a poder contar los casamientos porque lo tengo a todos escritos de diferentes maneras. Bueno, el filtro se suele utilizar para corregir esos ítems. Una manera de corregir es, por ejemplo, indicar, bueno, voy a corregir la columna de tipo de compra en el ítem casamiento. Entonces, acá con el filtro puedo destildar todo y voy a tildar todo lo que corresponde a casamiento, todo lo que yo entiendo que es casamiento. Por ejemplo, todas estas palabras que están mal escritas, casamiento, casorio, lista de casamiento y LST de casamiento. Las voy a dejar tildadas, entonces Excel, ¿qué va a hacer? Me va a mostrar esas cuatro palabras. Bueno, acá las tengo repartidas. Lo único que tengo que hacer yo es corregir la primera. Acá puedo corregir la primera y arrastrar, o si ya tengo una bien escrita, como por ejemplo esta, la utilizo y la arrastro para abajo y después la vamos a arrastrar para arriba.
¿Qué gano haciendo esto? Que todas las palabras casamiento estén escritas iguales. Ahora volvemos al filtro y podemos ver que casamiento acá, en este selector, figura una sola vez. Si me apareciera otra vez más, y bueno, le tendré que seleccionar y hacer lo mismo. ¿Sí? Pero si lo hicimos bien al principio, ya no debería aparecer. Voy a hacer lo mismo con los electrodomésticos. Acá tenemos un ítem electrodoméstico, acá tenemos otro que tiene acento, el de arriba no lo tiene. Por eso Excel no lo agrupa, porque son diferentes palabras. Aquí tengo electros y los otros ítems no corresponden a electrodomésticos. Así que voy a seleccionar esos tres. Acá Excel me muestra todos los ítems que corresponden a esa compra. Voy a elegir uno que esté bien escrita, esta que tiene acento, y lo tiro para abajo. Y acá ya puedo ver que están todas bien escritas. ¿Cómo corroboro que estén todas bien escritas? Voy al filtro y corroboro que esté una sola vez. Excel ya la detecta, hay una sola palabra de electrodomésticos, está bien escrita, así que es la única que aparece. Y acá puedo detectar que servicios financieros está escrita dos veces, una completa y otra abreviada. Voy a elegirlas a las dos. Voy a decidir que todo aparezca así completo, la tiro para arriba y acá tengo todos los tipos de compras ya bien escritos. ¿Cómo me aseguro? Y bueno, hay un solo casamiento, un solo electrodoméstico y un solo servicio financiero. Esto como ítems, porque cuando nosotros mostramos todos los filtros, hay varios casamientos acá. Pero como están escritos iguales, Excel lo detecta una sola vez. El filtro que vimos recién es considerado un filtro básico, un filtro normal o también llamado autofiltro en otras versiones de Excel. Ahora vamos a ver lo que serían las opciones avanzadas de un filtro. El filtro que vimos recién se utiliza más que todo para poder ocultar las filas de una tabla. El filtro avanzado o las opciones avanzadas de filtro tienen como objetivo copiar las filas a otro lugar de la hoja. Ya no tiene como objetivo ocultarla, más allá de que las opciones avanzadas me permiten realizar esa acción, pero lo interesante del filtro avanzado es que me permite copiar los datos a otro lugar. Entonces vamos a verlo de esa manera. Lo primero que tenemos que hacer para poder utilizar el filtro avanzado, antes de ir a seleccionar la tabla y mandarnos a elegir el botón, tenemos que copiar el criterio que vamos a utilizar. Y cuando me refiero a copiar es eso, es copiar en algún lugar de la hoja el criterio que vamos a utilizar para poder filtrar los datos. Supongamos que nosotros de toda esta tabla que tenemos acá, de toda esta tabla, queremos solamente copiar las filas cuyo pago haya sido el contado. ¿Sí? Esta de acá, esta, bueno, todas las filas que hayan sido pagadas al contado. Bueno, entonces mi criterio es que el pago sea el contado. Entonces selecciono, copio y pego. ¿Sí? Esto es establecer un criterio. Poner el nombre de la columna y abajo el criterio que necesito. Yo lo realicé copiando y pegando. Se puede hacer a mano. Pueden escribir a mano pago y escribir a mano con el teclado contado. Pero el problema es que si no está exactamente igual a escrito, porque a lo mejor nosotros escribimos con el teclado y le ponemos un espacio que no se ve, pero lo ponemos, ese espacio me genera problemas. Por eso yo lo copié y lo pegué. ¿Sí? Si hubiéramos querido hacer los pagos que son en tarjeta, copio tarjeta y lo pego acá. Es exactamente lo mismo. Ahí justo yo lo tenía abajo, entonces lo hice de una sola vez. Pero establecemos el criterio de esa manera. Una vez que tenemos establecido el criterio, ahora sí podemos seleccionar la tabla, ir a las opciones avanzadas de filtro y acá en este cuadro comenzar a completar con lo que me pide para realizar la copia. Primero le vamos a indicar que copie los datos a otro lugar. Fíjense que tenemos puesta la opción de filtrar la lista sin moverla. Si nosotros seguimos realizando los pasos, vamos a obtener el mismo resultado que el filtro común, es decir, que me va a filtrar la tabla en el mismo lugar. Por lo cual es más fácil hacerlo con el otro filtro, por eso no conviene hacer esto con el filtro avanzado. Lo hacemos con el filtro común y listo. Entonces el objetivo de esto va a ser copiarlo a otro lado. Entonces ponemos copiar a otro lugar. Acá se nos habilitan dos espacios más.
Este rango de la lista es lo que seleccionamos al principio. Acá se nos habilitó el rango de criterios. El rango de criterios viene a ser lo que nosotros copiamos, que es nuestro criterio para poder filtrar la tabla. Entonces le vamos a elegir y tenemos que elegir también a dónde queremos copiar estos datos. Recuerden que el filtro avanzado tiene como objetivo copiar las filas a otro lugar. Entonces vamos a hacer clic en el cuadro de copiar a, y en este caso yo las voy a poner debajo de la tabla original. Ustedes lo pueden poner donde quieran, pueden hacer clic en cualquier celda. En mi caso yo lo coloco debajo. Al aceptar podemos ver que el resultado es una copia de todas las celdas, de todas las filas, mejor dicho, cuyo pago fue al contado. Acá podemos ver que coincide el criterio que elegimos con lo que se nos ha pegado acá abajo. Con el filtro avanzado también es posible realizar un filtrado teniendo en cuenta dos condiciones o criterios. En el ejemplo anterior habíamos realizado una copia de todas las filas cuyo pago había sido el contado, pero también podemos establecer que sean de pago al contado, por ejemplo, del mes de marzo. Entonces, en ese caso, recuerden que siempre es necesario establecer el criterio de esta manera y después seguimos los mismos pasos que hicimos recién. Le indicamos que copie las filas a otro lugar, verificamos que el primer cuadro corresponde a la tabla, efectivamente, el segundo cuadro corresponde a los criterios. En este caso voy a seleccionar las 4 celdas, las 4 con los títulos y los datos que necesito. Y en el último cuadro, donde me pregunta dónde lo quiero copiar, no voy a dejar lo que aparece porque si no se me pegaría encima de la anterior tabla. Voy a elegir que lo pegue por aquí abajo. Entonces aceptamos y lo que obtenemos es una tabla donde se pagó al contado en el mes de marzo. Cabe aclarar que esto que obtuvimos es el resultado de las dos condiciones juntas, es decir, pago al contado y en el mes de marzo. Se tienen que cumplir las dos condiciones. Si nosotros quisiéramos copiar los datos donde se cumpla algunas de las dos condiciones, debemos hacerlo de esta manera, poniendo los datos en diagonal. Esto se conoce con el nombre de condicional O. No importan los bordes que queden en los criterios porque eso es a nivel estético. Excel no lo toma en cuenta para realizar el filtrado. Toma en cuenta los datos que tengamos. Entonces voy a hacer el ejemplo ahora con el condicional O. Voy a pintar todo. Opciones avanzadas, chequeo que copie otro lugar. Esto corresponde a la tabla grande, sí. Mis criterios los borro. Le indico que son estos ahora. Miren la diferencia porque ahora para establecer los criterios tengo que seleccionar todo y voy a seleccionar celdas que están en blanco. Eso está perfecto. Esto es lo que me da el condicional O. Y acá elijo dónde lo quiero pegar. Voy a borrar. Siempre borren porque si no van a encimar todo. Y lo voy a poner por acá abajo. Al aceptar, ¿qué obtenemos? Los pagos al contado o que se hayan pagado en marzo. ¿Sí? Acá coinciden los dos, esto estaría bien. Acá tengo un pago en tarjeta, no es en contado, pero pago en marzo, entonces cumple con la condición. Acá tengo un pago en enero, no pago en marzo, pero pago el contado. Entonces este es el condicional O, donde se cumple una o la otra condición. Bueno, y por último, y para finalizar con el tema de los filtros avanzados, voy a hacer un ejemplo de cómo filtrar esta tabla, siempre partiendo de la tabla original, de ir a las opciones avanzadas, cómo filtrar la tabla en el mismo lugar y sin moverla, es decir, sin realizar la copia a otro lugar. Entonces vamos a dejar tildada la primera opción, la de filtrar la lista sin moverla a otro lugar. En este punto verificamos en este cuadro que esté toda la tabla seleccionada y es así. Y en el rango de criterios le voy a indicar que me filtre los pagos al contado. Voy a hacerlo sencillo con la opción. No se habilita la opción de copiar a porque no tengo habilitado que lo voy a copiar a otro lugar. Entonces con esto lo que vamos a lograr es un filtrado en el lugar. Acá podemos ver que la tabla grande ahora
quedó con los pagos al contado solamente. Y podemos ver en el extremo izquierdo que los números se ocultan, los números que están filtrados quedan ocultos. Esto es lo mismo que el filtro básico que vimos al principio del video. Yo les comentaba que si vamos a realizar esto con un filtro avanzado, que es más largo, quizás nos convenga hacerlo con el filtro básico directamente. El filtro avanzado, entonces el objetivo que tiene es permitirme copiar los datos a otro lugar de la planilla. Ahí se lo aprovecha bien a esta opción.